Todos conocemos la típica historia de un psicópata. ¿Qué es un psicópata? ¿Cómo se origina? Hemos tenido esta característica del psicópata, que no tiene empatía, que sabe manipular muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, es un concepto tan viejo que se ha ido transformando. Ya no se ve el psicópata como aquella persona oscura, encerrada en una cueva, que no tiene ningún tipo de relación con el mundo externo. Todo lo contrario. Sabemos que pueden ser seres totalmente carismáticos, que te atrapan y totalmente te envuelven en sus redes de mentiras, pues tienen este positivismo, esta extroversión que hace que todo el mundo se les acerque. Sin embargo, son trampas andantes que hacen que las personas se sientan seguras solamente para después utilizarlas para sus propios fines, pues no tienen empatía y tampoco remordimiento. Tenemos esta cuestión de los psicópatas también, que no sabemos si se nacen así o se hacen, si se puede curar. De hecho, se ha demostrado por la ciencia de que nacen así, o sea, es algo genético. Sin embargo, que el entorno condiciona mucho la vida de estos psicópatas, pues algunos de ellos, debido al entorno en el que crecen, pueden desarrollar estas medidas a alto potencial, o sea, convertirse en verdaderos monstruos, y otros de ellos no llegan a tanto, pues el entorno en el que nacieron es mucho más receptivo, cálido, empático, y no les permite desarrollar ampliamente estas características. Estos seres tan carismáticos son tan extrovertidos y tienen tantas habilidades para sobrevivir en el mundo exterior, imitando las características de otros seres humanos, que pues suelen llegar por su falta de empatía y también por su falta de sentimientos morales, llegar a altas posiciones en el mundo, pues altas posiciones sociales, políticas, entre otros tipos de campos, ¿no? Y estas altas posiciones sociales, o sea, este poder y este control, es lo que usan para reemplazar esos sentimientos morales que la mayoría de personas tenemos. Pues estas personas no cuentan con lealtad, no cuentan con empatía, no cuentan con afecto de verdad, o sea, un sentimiento cálido y genuino, sino todos los sentimientos que ellos tienen son sentimientos de tipo narcisista. Sin embargo, hay un grupo de psicópatas del que no se suele comentar tanto, y este caso en particular es el caso que quiero comentarles hoy. Es el caso del niño emperador, o el niño tirano, o el niño rey, que es se habla del niño principalmente en este síndrome porque empieza desde la temprana edad y empieza desde niños en el núcleo familiar, donde este niño muestra características bastante narcisistas que van a seguir actuando a lo largo de su vida con todo el círculo que se relaciona, no solamente su familia, sino todas las personas que llegan a tocar la vida de este individuo. Una vez conocida más o menos el término y de dónde viene, vamos a definir qué es el síndrome del niño emperador. Se reconoce como esta actitud de poder y control que toma un niño sobre las figuras de autoridad en su vida. O sea, es la autoridad que manejan y emplean sobre estas figuras, usando tácticas de manipulación y extorsión para conseguir lo que quieren, o sea, su objetivo principal. Ya puede ser un berrinche por querer un dulce, o querer jugar más tiempo, o tener más tiempo el teléfono, o cualquier tipo de entretenimiento, o cualquier otro tipo de táctica para conseguir lo que necesitan de sus padres y hacer que estos se dobleguen ante su voluntad. Este caso también puede llegar a altos niveles de abuso, no solo verbal, sino también físico, donde el poder, el control y la dominación son utilizados como medio para mantener a las figuras de autoridad sometidas a la voluntad del niño. Lo que diferencia a estos niños de otros niños con problemas, ya sea problemas emocionales o problemas un poco más psicológicos, o incluso otros tipos de trastornos, otros tipos de condiciones como el autismo o cualquier tipo de desbalance emocional, que sé yo, bipolaridad, trastornos de la personalidad, todo eso, es que estos niños tienen una personalidad tan fuerte, tan dominante, tan agresiva, que rompen cualquier tipo de estructura saludable. O sea, eso puede decir que estos niños nacieron en condiciones espectaculares, con padres súper buenos, que a lo mejor le enseñan, tienen toda la empatía del mundo. Sin embargo, la personalidad y este gen problemático y tan difícil de adaptarse a las circunstancias comunes, por así decirlo, va siempre a provocar caos, y también va siempre a usar tácticas manipulativas y completamente disonantes de lo que consideramos un niño sano hacia la familia, lo cual va a romper el ambiente de paz, de tranquilidad y de armonía que pueda haber en cualquiera de estos hogares. Esto pasa por la manera en la que el cerebro de estos niños está configurado, pues no es igual a la de un niño normal. Estos niños van a ver las actitudes de sus padres como débiles, estúpidas o incluso insignificantes para la manera en la que ellos ven el mundo. Pues
comportamientos narcisistas o emociones más narcisistas van a decirle a estos niños que lo que ellos quieran y lo que ellos necesiten conseguir es lo que ellos deben hacer. Por lo tanto, no les va a importar valerse de cualquier medio para conseguir eso. Mientras que las emociones o los sentimientos o los buenos valores que puedan tratar de inculcar sus padres van a ser vistos como ridículos o débiles o cosas que no resuenan emocionalmente con la manera en la que el niño se está educando. Pues no va a entender de amor, no va a entender de empatía, no va a entender de respeto o de conectar profundamente con las emociones de un otro, y por lo tanto va a seguir actuando de manera violenta y explosiva, y va a seguir trabajando emocionalmente en manipular y romper las emociones de otras personas que no comprenden del todo para conseguir sus propios beneficios. Esto es lo que los caracteres más narcisistas suelen hacer con mucha más facilidad. El desarrollo de este tipo de niños es bastante difícil, pues ellos no entienden y no comprenden a profundidad las emociones que la mayoría de niños sí, o sea, no logran generar esa empatía, tal y como algunos niños autistas. Sin embargo, es peor, porque no solamente no tengan empatía, sino es que les cuesta relacionarse emocionalmente, ¿no? Y les cuesta profundizar. Y no solamente eso, para sentirse válidos y aceptados y queridos, que es lo que los diferencia bastante de, por ejemplo, niños autistas o con otros tipos de condiciones de trastornos de personalidad, es que no solamente se van a sentir como con faltas de empatía y disasociados de todas las emociones de otras personas, sino que van a necesitar controlar y tener poder sobre otras personas para sentirse validados. Y estas dinámicas de poder son las que son realmente peligrosas, porque ahí es donde se muestra de verdad la necesidad macabra de este tipo de personas de machacar, de destruir, de golpear y destrozar los ideales de otras personas, literalmente hacerlos nada, para ellos sentirse por encima. Estas personas se alimentan del sufrimiento de otras personas y de la miseria de otras personas para ellos sentirse mejor. Por lo tanto, estas tácticas de manipulación, chantaje, estas respuestas agresivas y violentas para herirse a ellos mismos y a otras personas son nada más unas tácticas que ellos utilizan para nutrirse del dolor y la miseria que provocan a otras personas. Como les digo, esto puede ser muy común y de hecho es hasta entendible en entornos donde haya mucha violencia, mucha discriminación, mucha pobreza, entre muchos otros factores de riesgo que aumentan los caracteres psicopáticos, ¿no? Les digo, mientras más desordenado, más caótico y más violento sea el medio en el que un niño se cría, más posibilidades tiene de que estos caracteres psicopáticos asomen en su personalidad. Pues es una respuesta al medio en el que coexisten, por así decirlo. Por eso se ve mucho en zonas marginales, lamentablemente. Sin embargo, ¿qué pasa cuando hay un hogar estable, ¿no? Digamos que a lo mejor el entorno no es el mejor, pero hay un hogar estable, hay padres amorosos, hay padres que te dan buenos consejos, que son empáticos, que te enseñan a valorar los sentimientos de otras personas, la empatía y esos valores morales en los cuales está construido nuestra sociedad. Pues nuestra sociedad se basa mucho en esos valores morales, en yo ayudo a otras personas, a pesar de que sí haya mucho individualismo actualmente y de que cada persona tenga esta idea egoísta de lo que quiere para su vida. Realmente nuestra sociedad y la razón por la que hemos logrado sobrevivir tanto tiempo en grupos es justamente por personas que piensan en una base de emociones morales establecidas para ayudar al prójimo y para que todo el grupo de contención esté pues unido, ¿no? Pero como decía, ¿qué hace que estos niños sean así? O sea, ¿por qué si una familia buena que cría a sus 3 hijos igual y 2 de esos niños salen estupendos, niños buenos, con empatía, que cuidan del prójimo, ¿por qué este es tan diferente? Y la verdad es que hay muchas respuestas. Se puede decir que no solamente depende del entorno familiar, sino también del entorno escolar y del entorno pues político y social de ese momento. O sea, si las condiciones en las que vive tu país o la región geográfica en la que tú te encuentras es bastante conflictiva y problemática, por más que tengas amor en tu casa, puede ser que esa violencia y esa inestabilidad afecte mucho tu personalidad. Por eso los niños que crecen en lugares con guerra o donde hay dictaduras y represión contra la libertad tienden a tener también caracteres que son mucho más psicopáticos. Y también el carácter escolar, porque a lo mejor tú, el lugar donde naciste está bastante positivo, o sea, es un país positivo donde las cosas no están, o sea, no es obviamente hay crímenes como en todos lugares, pero donde digamos que se puede vivir medianamente bien. Y aparte tienes un buen hogar, pero en la escuela también puede haber un entorno muy hostil hacia ti por algún tipo de razón. Puede ser religión, puede ser raza, entre muchas otras cosas que pueden afectar a ese individuo especialmente. También hay teorías que dicen que puede ser por el embarazo, la manera en la que el embarazo se realizó y también el parto. O
O sea, si el embarazo fue muy complicado, estuvo pues la persona en riesgo y había muchas intervenciones médicas para tratar de salvar la vida al bebé, esto pudo ser traumático y pudo afectar un poco la genética y la manera en la que la psique de este bebé empezaba a crearse, porque a lo mejor empezó a adaptarse al medio de una manera bastante hostil por todos los procedimientos que tuvo que hacer para sobrevivir durante el embarazo o durante el parto, porque también hay bebés que nacen en condiciones como con el cordón umbilical alrededor del cuello, o que nacen volteados, ¿no? Y entonces tienen partos mucho más difíciles donde se pueden hasta ahogar, morir. Entonces es mucho más complicado y dicen que eso también puede repercutir en la psique del bebé, pero no está 100% confirmado. La teoría más aprobada, como ya dije, es la de que estos niños nacen con una alteración genética en sus cerebros que les permite, o sea, que les impide comprender emociones como el amor o la calidez, y que generalmente tiene este lado mucho más problemático, que es a veces incontenible, incluso con las mejores educaciones o la mejor familia o el mejor contexto, a veces es irreprimible y causa realmente verdaderos monstruos y personas que hacen muchísimo mal a la sociedad. Algunos casos, o sea, como más tranquilos que puedo reconocer yo en una que otra medio televisivo, saben, como algo que se encuentra en la cultura pop, podemos hablar del ejemplo de esta chica, la de Charlie y la fábrica de chocolate, que es esta niña Veruca Salt, ¿se acuerdan de ella? Que es esta niña mimada, que tiene este padre que literalmente la complace como si fuera una reina y estuviera en su palacio, que literalmente hace de todo para comprarle el ticket dorado para ir a la fábrica de Willy Wonka. O sea, es un ejemplo bastante tonto y ridículo y no, como les digo, no llega a extremos, pero se veía que el perfil de Veruca desde muy pequeña, o sea, ya teniendo literalmente a su padre en la palma de su mano y obligándolo a conseguirle cualquier capricho que le diera la gana, demuestra mucho esta personalidad del niño emperador, ¿no? Que toma la autoridad, doblega la de sus padres y usa cualquier táctica de manipulación para conseguir lo que quiere. Es un ejemplo, como les digo, tonto y pequeño, pero es un ejemplo claro de cómo puede empezar y después de cómo eso se puede convertir en verdaderos peligros, ¿no? De niños muy violentos y agresivos dependiendo del contexto. Otro ejemplo de la ficción también los encontramos en Avatar con Azula, la hermana de Zuko, que obviamente era la favorita de su padre, intimidaba a su madre, por un momento también quiso arrebatarle el poder a su padre, cosa que no logró, pero sin embargo ahí se muestra, ¿no? Este dominio de poder, o sea, aliarse con las personas poderosas y que tengan esas mismas características narcisistas, y a todas las demás hacerlas miseria, o sea, hacerlas nada, golpearlas, manipularlas, mentirles, hasta que estas personas queden reducidas a nada, a enemigos totalmente incapaces, ¿no? Como hizo con su madre, como hizo con Zuko, siempre tratando de dejarlos por debajo de ella. ¿Por qué? Porque era la única manera en la que ella podía sentirse viva. Como les digo, de nuevo, ellos nada más tienen, este tipo de niños, sentimientos narcisistas si no han sido inculcados. O sea, mientras más dominio tengan ellos en esta familia y mientras más el entorno refuerce estas características psicopáticas, más el niño va a sentir placer única y exclusivamente molestando y haciendo miserable la vida de otros. O sea, de otra forma, que cuando sí tienen un buen entorno, estos sí pueden tratar de construir un poco más de empatía y ser un poco mejores, pero generalmente si el entorno lo incentiva, estos niños van a ser realmente malvados y van a tener una fascinación, obviamente, por hacer la vida de otros miserables. Für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Como todas estas historias, hay muchísimos más, hay muchísimos ejemplos. Ustedes pueden dejar sus propios ejemplos abajo, ya sean ejemplos de ficción o ejemplos que ustedes mismos les ha tocado presenciar. Yo creo que todos nos hemos encontrado con niños que intimidan a sus padres. Un padre que tiene rasgos muy narcisistas y obviamente el hijo se asocia con ese padre, agarra y reclama esas tendencias narcisistas y junto con su padre amenazan y de alguna manera controlan la dinámica del hogar. Pero también he visto niños que pues tienen padres totalmente normales, que son personas buenas en general y que abusan de estos padres. Literalmente tienen un poderío tan grande, tienen una manera de ser tan intimidante que pueden controlar y reducir a sus padres a simplemente personas pues débiles que no pueden con una personalidad tan negativa. Voy a empezar a narrar, como les digo, este caso, que para mí es el caso más extremo que alguna vez he leído sobre este tipo de personalidades, y es un caso muy triste por todas las maneras posibles de verlo, porque es realmente doloroso hasta de escuchar. Y vamos a estar relatando de cómo desde el principio se notaban los rasgos que no solamente marcarían toda su vida, sino que marcarían específicamente el episodio de su muerte. Para
empezar y ser justos con este caso, vamos a estar definiendo principalmente el entorno político y social que se encontraba en el momento que la persona de la que estaremos hablando hoy nació. Vamos a estar hablando de la Gran Bretaña o Inglaterra de 1960 a 1970. Como sabemos, no eran tiempos buenos, estos son tiempos posguerras, aproximadamente 20 años después de la guerra, un poco menos, como 15 años después de la guerra, y como sabemos, Inglaterra fue uno de los, Gran Bretaña, el continente europeo, fue uno de los más afectados por esta guerra. Había muchísimo desempleo, ya no eran la potencia que solían ser, la gran potencia que se estaba armando en ese momento era Estados Unidos, y Inglaterra había quedado bastante renegada a un segundo plano, ¿no? Había muchísima delincuencia y las personas estaban luchando para sobrevivir. O sea, un entorno bastante caótico. Y se ponía aún peor porque a pesar de este sufrimiento y de esta interna carencia que tenía el Estado y pues las personas que vivían en ese pueblo, la realeza no parecía preocupada por eso. De hecho, parecía preocupada más por cosas frívolas e estúpidas, como por ejemplo comprarle un carruaje de oro a la reina que estaba cumpliendo 25 años de reinado. Imagínate estar en tu casa, no pudiendo pagar la calefacción, muriéndote de hambre, estando totalmente agotado por las circunstancias del país y ver a la reina gastando millones de dólares en un carruaje de oro para celebrar sus 25 años de reinado. The Queen set out for Westminster Abbey in the Gold State Coach. It weighs nearly 4. Bajo este contexto es cuando se mete este ladrón al palacio. Recuerdan que había tan poca seguridad y las cosas estaban tan caldeadas en el ambiente que este pobre hombre que estaba totalmente desesperado entró al cuarto de la reina. O sea, logró meterse en ese enorme palacio con un montón de seguridad y logró llegar al cuarto de la reina. Say to me. No. Un hecho que podría haber cambiado la historia y podría haber acabado con la vida de ella. Sin embargo, no lo hizo, pues este señor estaba desesperado, mas no era un asesino. Simplemente estaba desesperado. Y creo que es un incidente que nos recuerda lo triste y lo deshumanizante que puede llegar a ser la desesperación en personas que de verdad están buscando sobrevivir. Obviamente este es un relato que pasó a la historia por lo loco y rocambolesco que sonaba. Y fue un relato que también como que incentivaba el movimiento y la rabia y la ira que estaba teniendo todo el ambiente en ese momento. Pues la gente estaba cansada de la monarquía y cansada de la pobreza. De esos momentos bastante tensos nacería el Punk Rock como una respuesta al enojo colectivo que estaban sintiendo las masas por la monarquía y por el hecho de que la gente que estaba en el poder no hacía absolutamente nada para mitigar el hambre y el desempleo en el país. Así que nada, surgió este movimiento lleno de extravagancia con la gente que se veía pues más o menos así. Y estaban en las calles, ¿no? Estaban en las calles formando sus bandas de rock, los lugares lucían así. La gente estaba irreverente y se formarían muchísimas bandas que quedarían en la historia de Inglaterra como la revolución de ese momento. Era lo que los jóvenes querían escuchar, se sentían completamente identificados con este sentimiento totalmente agresivo y extravagante que solían tener los integrantes de esta banda, como por ejemplo. Y obviamente esto también crearía lamentablemente una de las escenas más desagradables que ya hemos estudiado en este canal, que es la escena groupie. El video aquí para que por si acaso les interesa explorar todo el tema de las groupies, la explotación sexual en ese tiempo a menores de edad, entre muchísimas otras cosas que lamentablemente pasaron en ese tiempo. Les voy a dejar el link en la descripción por si les apetece. Y la verdad es que es muy triste porque de los años 50, 60 este movimiento de groupies había pasado de ser algo muy lindo donde las fans fantaseaban con ser las novias y ir agarraditas de la mano con estos super mega estrellas que eran hermosos y eran sus ídolos, y esta fantasía simplemente trascendió un poco más con estas chicas tratando de acercarse a sus ídolos, pero no de una manera tan provocativa irreprochable como pasó en los 70, ¿no? Cuando de verdad la liberación empezó con toda esta agresividad, había muchísimas más muestras o que se querían vender como transaccionales entre pues estas jóvenes chicas, bastantes de ellas no cumplían la mayoría de edad, y estos integrantes de estas bandas que pues no tenían ningún tipo de moralidad. Era una horrible y mórbida explotación sexual que se quería ver como algo transaccional con niñas que ni siquiera podían consentir. Una época realmente vergonzosa para nuestra humanidad. Y una persona que sería víctima de todo esto y lo viviría en carnes propias y que literalmente es una representación de todo este movimiento, pues no solamente fue parte de él, sino que vivió una de las experiencias más alocadas y violentas durante este periodo, fue la de Nancy Spungen,
que es esta chica de aquí, la conocerán por ser una reconocida groupie y pues la novia formal de Sid Vicious, el bastante infamous, ¿cómo se dirá infamous en español? No sé, pero el desagradable baterista o bajista de esta banda Sex Pistols, que es una banda icónica por esta canción Save the Queen. Vamos a poner un pedacito aquí por el copyright, pero no mucho. 27 de febrero de 1958. En un trágico accidente que marcaría el tono de su vida, pues nació con el cordón umbilical rodeándole su cuello y estrangulándola, y pasó meses tratando de luchar contra su vida. De hecho, la primera semana sus padres no podían cargarla por lo frágil y pequeña que era, y la verdad es que luchó muchísimo para siquiera estar viva, pues tuvo muchísimas complicaciones durante los meses que pasó en el hospital. Desde pequeña Nancy mostró esta actitud inapaciguable, o sea, era demasiado intensa. Era simplemente demasiado, ¿no? Se la pasaba llorando y gritando todo el día, atormentando a sus padres, hasta que el cuerpo de la pequeña bebé estaba tan cansado que literalmente se desmayaba del cansancio. De hecho, hasta tenían que a veces administrarles algún tipo de fármacos para que pudiera dormir, porque la bebé no dormía, o sea, pasaba noches durmiendo 1 hora, tal vez menos, y no dejaba dormir a sus padres. Simplemente había algo en Nancy que no estaba bien y que desde pequeña la atormentó y la siguió hasta el final de sus días. Y no solamente era ese carácter inapaciguable, sino que desde el momento en que Nancy empezó a hablar, mostró otra de las características que también la acompañaría el resto de su vida, que era la manipulación. Nancy era muy buena con las palabras, extremadamente buena con las palabras. Literalmente desde que era un bebé, o sea, desde que aprendió las primeras palabras, lo que empezó a aprender, o las dinámicas que aprendió más rápido, fueron las dinámicas de cómo hacer que sus padres le dieran lo que quería. Era una chica muy manipuladora, sabía cómo usar sus palabras y las usaba siempre que podía para obtener lo que quisiera en su casa. Desde amenazar, lastimarse a ella misma, entre muchas otras cosas que irían empeorando con el tiempo. Nancy siempre conseguía lo que quería, sin importar qué. Sin importar si sus padres se ponían en el medio o quien sea se pusiera en el medio. Si alguien la amenazaba, ella amenazaba con hacerle daño a ellos o amenazaba con hacerse daño a sí misma. Entonces era una persona muy peligrosa con la que estar alrededor, porque era demasiado controladora y manipuladora. Sus padres, que habían recibido a su segunda hija unos pocos años después de Nancy, entendieron que había algo mal con ella, así que la llevaron al médico, intentaron hacer lo posible para que encontrara un diagnóstico a su hija, que estaba de verdad irracionalmente descontrolada. No podían encontrar un método para educarla o criarla bien, en comparación con su otra hija, que era una niña súper tranquila, que era muy fácil de cuidar, que tenía características muy dóciles y muy adaptables al medio. Ellos no entendían por qué Nancy era tan diferente. Ellos la llevaron al médico, sin embargo los médicos, al tener tan poca información, o sea, había pobres estudios sobre las personalidades psicopáticas en niños, o sea, pobres estudios, por no decir ningún estudio sobre el tema, y mucho menos sobre la personalidad del emperador, o sea, del niño emperador. No había nada de eso en los registros de la psicología y psiquiatría de ese tiempo, por lo que los médicos totalmente descartaron las teorías de los padres de que su hija estuviera con algún problema. Pues ella parecía una niña inteligente, que cumplía todos los registros, o sea, era una niña que estaba bien desarrollada para su edad, era muy inteligente y no tenía ningún problema cognitivo, o sea, hablaba bien, se desenvolvía bien. Entonces culparon a los padres y decían que simplemente era su método de crianza que estaba fallando, a pesar de tener 2 hijos que les servían estos métodos de crianza y que se comportaban increíble. O sea, Nancy era el problema. Había algo en ella que era totalmente desconocido a los médicos y también a sus padres, por lo que la frustración simplemente se siguió acumulando y acumulando a medida que el comportamiento de Nancy seguía empeorando. Pues lo que los médicos de ese momento, los padres y todo el mundo que rodeaba a Nancy no entendía era que Nancy lo que tenía era un problema genético, principalmente cognitivo, que le impedía asimilar las muestras de afecto y empatía de la misma forma que otros niños. Y estas muestras de afecto y empatía las reemplazaba por poder y control, que infringía no solamente en su círculo más cercano, sino que después llegó a infringir en todo el mundo con el que se llegó a relacionar. Nancy era muy controladora y muy difícil de lidiar. Sus padres hicieron lo que pudieron, sin embargo, lamentablemente, luchando con un problema que era desconocido, ellos cometieron algunos errores. Pues como les digo, era una cuestión de ignorancia y no tenían ningún tipo de resultado o de manera de saber cómo hacer que Nancy tuviera un mejor comportamiento. Nancy no entendía la empatía.
Simplemente no la entendía. En su mente eso no existía. Ella no podía asimilar las muestras de afecto y los valores de sus padres. Simplemente ella entendía que si se comportaba de alguna manera, obtenía lo que quería. Y entonces seguía comportándose de esa manera e incluso más violento y escalaba cada vez más, pues así obtenía cada vez las cosas más locas y más raras que tenía. Nancy era una persona que estaba acostumbrada a siempre hacer lo que le daba la gana, a controlar a su familia y a usar el poder como método de satisfacción personal. Pues ese poder, ese dolor que ella infligía en otro era lo que realmente le daba satisfacción a Nancy, que tenía un carácter altamente psicopático a la corta edad de tan solo 10 años, cuando ya amenazaba con cuchillos y martillos a miembros de su familia. Para que Nancy ganara, siempre tenía que estar a otra persona por debajo. Y en este caso eran sus padres, sus compañeros de escuela, sus hermanos y todas las personas que se le atravesaran en medio. Nancy nunca perdía. Y la verdad es que no era enteramente culpa de sus padres, porque estos trataron todos los métodos que pudieron, trataron de darle todo su cariño, toda su contención, pero había algo en Nancy. Y la verdad es que todo este ambiente político caldeado que había en Inglaterra en esos momentos, y aparte de eso el movimiento del punk rock, que era muy agresivo, solamente incentivaron estas actitudes bastante violentas en Nancy y la convirtieron en una persona incluso más difícil de tratar, lo cual fue empeorando hasta pues los años que resultaron en su temprana muerte. Nancy era el disruptor de esa casa, o sea, ella causaba el caos en esa casa total y hacía que sus hermanos tuvieran miedo, que sus padres no pudieran dormir en paz pensando que uno de sus hijos iba a matar a otro, y también pues causaba la desarmonía de esa casa. De hecho, de las pocas cosas que podía calmar a Nancy era la música. Pues como les digo, la música estaba llena de mensajes rebeldes y totalmente disruptivos, así que Nancy podía pasar todo el día escuchando una misma canción, lo cual obviamente volvía a todo el mundo en la casa loco. Sin embargo, ¿qué podían hacer? O sea, ¿era eso o tenerla a ellas amenazando con cuchillos a sus hermanos? O sea, literalmente no podían decirle nada. Nancy controlaba totalmente su hogar a la tierna edad de solo 12 años. Nadie podía hacer nada en contra de esa chica. Estos comportamientos tan obsesivos como repetir la misma canción o autolastimarse me da a mí entender que Nancy no era una persona estable mentalmente, así que con su psicopatía y algunos rasgos narcisistas a lo mejor estaban acompañados también de un desorden de la personalidad. Pues no es normal que una persona se quiera hacer tanto daño desde tan joven, y no es normal que una persona de esa edad estuviera pues tan obsesionada, repitiendo cosas tanto. O sea, eso me muestra que a lo mejor Nancy tendría algún tipo de desorden de la personalidad. Finalmente, alrededor de esos tiempos, de los 12, 13 años, ellos estaban totalmente cansados del comportamiento de Nancy y la llevaron de nuevo al médico, y esta vez los médicos, al ver su comportamiento tan violento y al ver que estaba totalmente desatada, decidieron mandarla a una clínica psiquiátrica donde aceptaron su admisión. Sin embargo, ahí no duró más de una semana, pues Nancy, con sus tácticas de manipulación, llamaba todos los días a sus padres totalmente destrozada, o sea, la mejor actuación del mundo, diciéndoles que odiaba el lugar, que la trataban horrible, lo cual es creíble porque las instituciones mentales de esos tiempos son bastante abusivas. Sin embargo, cuando ellos fueron a recoger a su hija, preocupados de que estuviera pasando un mal momento en esa institución, Nancy se fue con ellos y a mitad de camino estaba en la parte de atrás del carro y empezó a estallar de risas, diciéndole que todo había sido una actuación y que de hecho ella los había manipulado para que la sacaran de ahí, simplemente porque ahí no quería estar. Cosa que obviamente le demostró el alcance de esa personalidad tan manipulativa que tenía Nancy. Se quedó un par de tiempo más en su casa, obviamente los problemas fueron escalando, Nancy cada vez era peor. O sea, no podía encontrarle una manera para que toda esa agresividad saliera, así que la decidieron mandar a una boarding school, que es como una escuela un poco más apartada, ¿no? Es como un instituto donde hay muchas más reglas, ¿no? Y se tratan de disciplinar a los niños y la mandaron ahí. Ahí Nancy más o menos como que recobró un poco el camino, hizo amigos, un poco lentamente, no hizo amigos tan rápido, pero hizo un poco de amigos y se estaba más o menos adaptando, tenía un futuro, hasta que Nancy conoció el amor. No solamente se hizo amiga de un grupo de bandas que estaban también en esta movida del punk rock, sino que se hizo novia específicamente del vocalista, de una persona pues de la banda, y su relación fue muy tóxica desde el principio. Había muchos golpes, muchas peleas, muchos celos. Nancy y este chico empezaron a consumir alcohol, pues marihuana, después drogas más fuertes como alucinógenos y después incluso las más fuertes como pues cocaína, heroína, todas estas cosas. A la edad de 15 años, Nancy ya estaba probando por primera vez la heroína. También uno de los episodios más tristes y más intensos de la estadía de Nancy en este lugar fue que ella pensaba, o sea, no sé, por alguna razón, ella creía estar embarazada y
Bueno, esto no lo voy a contar gráficamente porque es demasiado fuerte, pero Nancy se practicó un aborto a ella misma. O sea, un aborto a ella misma, con materiales que tenía al alcance de la mano. No voy a hablar de esta historia explícitamente porque de verdad es que es muy incómoda para mí, pero obviamente se causó muchísimo daño, terminó en el hospital, y por todo el daño que se había causado, cosa que fue innecesaria porque después los médicos demostraron que Nancy no estuvo embarazada en ningún momento, tuvieron que sacarle todo, pues sus aparatos reproductores y todo eso porque estaba completamente dañado. Y bueno, nada, pues había hecho muchísimo daño, muchísimas heridas en toda esa zona, ¿no? Así que tuvieron que sacarle todo eso a Nancy. Fue una operación bastante complicada y nada, Nancy regresó a su casa, obviamente no solamente con todas estas características que ya tenía, sino también con una renovada también adicción a las sustancias fuertes, a una depresión y unas experiencias traumáticas bastante fuertes de asimilar. La nueva etapa de Nancy en la casa no fue nada mejor, o sea, a pesar de que ellos trataron de luchar contra sus adicciones, Nancy seguía saliendo de casa, regresando a casa, vendiéndole objetos a sus padres para pagar su costosa adicción, entre muchísimas cosas, haciéndole la vida imposible. Estos la enviaron a un campamento donde también tuvo un montón de problemas Nancy y donde también tuvo un intento de quitarse la vida. No lo logró, o sea, estuvo a nada de morir. Sin embargo, no lo logró y pues Nancy regresó a su casa, donde también siguió de nuevo haciendo de las suyas, nunca paró. Sus hermanos la encontraban literalmente desmayada después de hacer tremendas fiestas, todo el mundo la dejaba y ella estaba totalmente desmayada y sin conciencia en el baño. Y sus hermanos varias veces pensaron que estaba muerta porque no sabían cómo lidiar con Nancy. Después de esto, también con las discusiones y todo eso, sus padres echaron a Nancy. Nancy se fue a otro estado, trató de como que vivir su vida allá, pero se metió en muchos problemas. De hecho, creo que hasta estuvo en la cárcel y todo. Y la regresaron a su condado y a su familia, donde siguió causando problemas, y ahí fue donde sus padres tuvieron que ponerle un alto y decirle: mira, Nancy, eres una terrible influencia para tus hermanos, para nosotros, no nos dejas la vida en paz. Así que la sentaron en una mesa y le dijeron: mira, ¿qué es lo que tú quieres de verdad hacer con tu vida? Y Nancy lo que quería realmente era seguir en la movida de las bandas, de las fiestas, de las drogas y de todo ese tipo de cosas. Pues a esa edad ya se conocía que Nancy era una reconocida groupie, pues era una chica bastante atractiva, iba a estos conciertos y estos chicos la elegían como para tener intercambios de favores, ya saben qué tipo de favores. En fin, no voy a comentar de eso porque ya tengo un video hablando de eso y tengo mi opinión ahí mucho más que dicha porque hablé demasiado. Pero bueno, Nancy ya era bastante conocida en la escena y ella sabía que esa escena tenía muchísima más relevancia en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Así que Nancy le hizo este trato con sus padres de: a ver, te vamos a pagar un departamento en Nueva York por un año para que tú hagas tu vida, logres hacer las cosas que quieres y te independices. Y así la mantenían lejos de su hogar y de sus otros dos hijos, a los que ya eran la peor influencia que podían tener. Imagínate encontrarte a tu hermana desmayada por sobredosis y habiendo sido dejada por todos sus amigos, pensando que estaba muerta todos los fines de semana. Es un montón. Así que nada, Nancy aceptó, obviamente, porque amaba ir a Nueva York. Y el plan de Nancy no era realmente trabajar o hacer ningún tipo de esas cosas. El plan de Nancy era ir a muchas fiestas y todo eso, intentar ponerse guapa y conseguir que una estrella de rock, un marido que fuera una estrella de rock y que pudiera mantener sus vicios y su vida lujosa. Lo cual consiguió. De hecho, consiguió una entrada a ver a los Sex Pistols. Y nada, ahí conoció al vocalista de esta banda, con el que de hecho tenía una mala relación. De hecho se burló un poco de ella y de todo esto por la actitud grosera y antipática que tenía Nancy. Sin embargo, como que estaba tratando de hacer que todo el grupo se burlara de ella, y ahí fue donde le presentó sin querer un poco a Sid Vicious a Nancy. O sea, ahí es donde se conocieron. Y la verdad es que a pesar de que el cantante principal de esta banda pensó que se iban a llevar mal por la personalidad tan horrible de Nancy, que de hecho siempre fue odiada por todos los miembros de esta banda, sí la amó. O sea, desde el primer momento fue como que obsesión a primera vista, porque yo no creo que estos dos de verdad supieran lo que es el amor. Un narcisista no puede amar, y Sid Vicious era un chico que de verdad, esa es otra historia muy triste, pero no vamos a meternos en eso porque estamos hablando de Nancy. A ver, su relación toxiquísima. O sea, hay muchísimos videos en internet hablando de su relación, por lo cual no me voy a profundizar, pero vivieron una vida de excesos enorme. La verdad es que se hacían muy mal el uno al otro en cuanto a las cosas de vicios, pues cada vez aumentaban más su consumo de drogas fuertes y no paraban.
La verdad es que Nancy ayudó un poco así, que en el sentido de que ella prácticamente se convirtió en su sombra, pues sí, cada vez estaba más y más y más en la adicción. Entonces ella tenía que hablar por él en las entrevistas, tenía que hablar por él en los meetings, en las reuniones de la banda para pedir por sus derechos. Pues sí que estaba totalmente inconsciente la mayor parte del tiempo, no sabía ni quién era. Así que Nancy se volvió como su madre, su representante, su novia y el mundo entero de Zeke, la verdad. Una relación muy muy codependiente y muy tóxica. Please wake up, talk. Because what you're saying is totally unintelligible and he can't understand you. And we called him, so that means it's a waste of his time. So let's give him a good interview, right? Well, do you know what I mean? Do I know what you mean? About why you called it a day? En fin, cuando estos fueron de gira no se llevaron a Nancy porque la banda la odiaba, pero después de que llegaron de la gira, una gira horrible porque todos estaban totalmente pasados de sustancias en todos los conciertos. Estos se separaron, cada quien tomó su parte del pastel y Zeke se fue con Nancy a vivir a Nueva York, lugar donde pasarían el último periodo de su vida, que estuvo marcado por el exceso, las drogas, las fiestas en un hotel súper caro donde se quedaban y la trágica muerte de Nancy. Así es como llegamos a la fatídica noche del 12 de octubre de 1978, cuando Nancy apenas contaba con, sí, 20 años, era demasiado joven. Sí, que estaba pues como siempre, y ella estaba en esta fiesta de juerga, estaban con un montón de amigos, la mayoría de ellos drogadictos, obviamente. Estaban en esta fiesta donde había de todo tipo de sustancias, había un montón de mezclas, todos estaban consumiendo. Y la verdad es que no se sabe qué pasó en esa noche, pues Zeke se desmayó y es la única persona que sobrevivió de todo eso y que estaba ahí para testificar. Él se desmayó en algún momento, como solía hacer en las fiestas, o sea, Zeke se metía de todo y en algún momento caía y estaba ahí totalmente desmayado toda la noche. Y bueno, cuando él se levantó, con un terrible dolor de cabeza, sintiéndose fatal, abrió la puerta del baño y encontró apuñalada a su novia, o sea, varias veces apuñalada en ropa interior, con el cuerpo totalmente pálido, inerte y obviamente muerto de Nancy, que pues al parecer había estado desangrándose ahí muchísimas horas. Mucha gente acusó a Zeke, o sea, pensaba que él era el asesino, pues era la navaja con la que había muerto, era una navaja que le había regalado Nancy para el cumpleaños de Zeke, como una cosa de defensa personal o algo así. Pero no se sabe muy bien qué pasó, pues Zeke estaba totalmente drogado, entonces no se sabe si realmente fue él o fue alguien más. Es un misterio que nunca se llegó a resolver del todo. Pues Zeke murió también poco después de eso, o sea, fue apresado, después lo sacaron con una multa y todo eso, mientras se hacía el juicio y todo esto, pero nunca llegó al juicio porque Zeke también murió de una sobredosis, entonces, sí, complicado. Y hasta ese momento, o sea, hasta el 12 de octubre de 1978, llegó la vida de esta chica, Nancy, que siempre fue lo que ella quiso hacer, e hizo lo que le dio la gana, y controló a todas las personas alrededor de ella. Es verdad que ella tenía una relación muy violenta con Zeke, pero siempre se dice que ella fue la que mandó en su relación, siempre se dice que ella fue la que mandaba en su entorno familiar, y siempre se dice que ella a cualquier lugar que llegaba buscaba ser nada más y nada menos que la única persona que tuviera control en toda la situación. Muy comportamiento narcisista, la verdad. Y bueno, vivió como murió, o sea, literalmente vivió una vida llena de excesos, llena de control, llena de poder, llena de violencia. Y lamentablemente esa vida fue lo que la llevó a morir. Era una chica tan joven y su vida pudo ser tan diferente. Pero creo que también había algo en Nancy, algo que a lo mejor ahorita un psicólogo, un experto podría explicar mejor y podría darnos la resolución de por qué su vida fue tan trágica y de cómo esto pudo no ser tan trágico. De hecho, en la siguiente sección vamos a hablar un poco de esto. Pero creo que todo el daño que ocasionó y toda la violencia que desencadenó Nancy, creo que también hizo que su final fuera, si bien muy trágico, también bastante poético. Es complicado porque hay sentimientos encontrados. Yo tengo sentimientos encontrados. No sé si Nancy fue una víctima. O sea, fue una víctima de circunstancias, sí, pero también fue una agresora. Y fue una gran agresora en la vida de su familia principalmente. Y también un poco en la vida de Zeke, a quien controlaba como una marioneta la mayor parte del tiempo. Y que eventualmente pudo haberse convertido en su verdugo si las teorías de que él la mató fueron totalmente ciertas. No se sabe. Bueno,
sección quería hablar un poquito de qué podemos hacer si tenemos a alguien cercano que tenga ese síndrome del emperador, del niño emperador. La verdad es que es complicado, es algo complicado, la verdad. Les voy a dejar esta cita de este señor que me gustó muchísimo. Lo vi en el podcast de Jordi Wild. Voy a poner el nombre por aquí porque de verdad en este momento no lo recuerdo, pero es un criminólogo expertísimo que lleva muchísimos años en la materia. Y él dijo estas palabras que a mí me gustaron mucho. Pero hay niños que crecen en un ambiente bueno, que los padres les quieren, que les cuidan. Pero estos niños tienen unos rasgos psicopáticos heredados que complican mucho la educación. Cuando estos padres vienen a verme con 14 o con 15 años desesperados porque dicen, ¿qué puedo hacer con mi hijo? Claro. Una manera que yo he encontrado de consolarles es, si vosotros no hubierais hecho todo eso, vuestro hijo llevaría años en la cárcel. Debido a todo lo bueno que habéis hecho, habéis controlado los rasgos de psicopatía de vuestro hijo. ¿Vieron? O sea, él dice, o lo que trata de decir, es que estos niños tienen ese gen por naturaleza. O sea, están diseñados para entender el mundo de una manera un poco psicopática y de infringir dolor y de hacer cosas que están fuera de la norma, incluso agredir física, verbalmente a sus padres o a todo el mundo que se les cruce en el camino. Sin embargo, si los padres de estos niños no hubieran hecho muchas de las cosas que hicieron por ellos, serían peores. Y esto es una gran reflexión, porque imagínate que los padres de Nancy nunca hubieran intentado hacer nada por ella y la hubieran simplemente dejado ser o la hubieran tirado a la calle. A lo mejor Nancy no hubiera durado ni siquiera hasta los 20 y hubiera muerto muchísimo más joven. ¿Quién sabe qué sería de la vida de Nancy? Sí, es muy importante eso, recordarle a los padres que se tengan compasión y que no se culpen de todo. Esto es algo literalmente incontrolable e impredecible, a veces simplemente pasa. Y la verdad es que tienen que quedarse con el hecho de que ustedes están haciendo lo posible y de que si ustedes no estuvieran poniendo esa como que granito de arena para que sus hijos tuvieran más empatía, entendieran el mundo de las emociones complejas un poco más y entendieran los valores morales que constituyen nuestra sociedad, esos niños serían muchísimo peor y a lo mejor serían un peligro muchísimo más grande para la sociedad, y que su trabajo es importante y ha ayudado a que estos niños no sean completos monstruos desde el principio. Así que un aplauso a todos los padres que lidian con esto porque realmente es complicado. Seguramente hay un montón de terapias y un montón de maneras de abordar esto. También depende de las circunstancias del niño en específico. No quiero yo aquí hablar de maneras o de terapias conductuales porque yo no soy psicóloga y porque creo que algo muy interesante que dice este señor es que sí tienen características psicopáticas y narcisistas, pero eso no quiere decir que sea lo único. A lo mejor tengan esas características sumadas a otro problema, a otro trastorno de la personalidad. Y como los trastornos de la personalidad se parecen tanto, no es positivo que alguien esté diciendo como hagan esto o hagan lo otro, porque realmente uno no sabe cómo tratar el problema hasta que pueda diagnosticar específicamente al niño que tiene enfrente y al caso individual, ¿no? Por lo que es muy difícil realmente saber qué le pasa a estos niños a pesar de que pues ya sepas un poco más del síndrome y de todo eso. Hay que buscar ayuda, por suerte ya se ha explorado un poco más estos temas de lo que estaban en los años 50 o en los años 70 o en los años 80, creo que actualmente hay un poquito más de reconocimiento de este tipo de trastornos y por lo tanto puede haber un poco más de ayuda en ese campo. Lamentablemente creo que en zonas marginales donde esto también pasa, pero hay padres buenos que tienen buenos valores y que tratan de sacar a sus hijos adelante, creo que es incluso más difícil porque obviamente la marginalidad y el problema de la falta de recursos, de la pobreza, ¿no? De la ignorancia que consume esos entornos, es muchísimo más difícil salir y encontrar una solución para tu hijo y debe ser mucho más complicado. Creo que lo único que me queda decirle a esas personas es que son verdaderos héroes porque están luchando contra un problema que es mucho más grande que ustedes, que está tratando de curar la herida de alguien que puede ser potencialmente peligroso para toda la sociedad y que es algo que ni siquiera ellos pueden controlar o que ellos tienen la culpa, es algo simplemente aleatorio que a veces pasa con los niños y que sí, que nada, que son grandes luchadores y nada, que tengan muchísima fuerza porque debe ser muy complicado lidiar con algo así y que no tener a alguien que lo entienda o no tener a alguien que te comprenda o que te ayude a lidiar con esta situación. A mí me encantaría tener como que un link psicológico, pero lo único que tengo son un montón de páginas en internet y no creo que eso haga la diferencia. Sin embargo, igual las voy a linkear y voy a linkear este podcast del que estaba hablando, de Jordi Wild, porque me parece un podcast divino y este señor tiene muchísimo conocimiento. Entonces nada, chicos, creo que eso ha sido todo. Me gustaría, como les digo, yo quería hacer un video más largo como, una sección más larga hablando de cómo podía solucionar esto, pero creo que mientras, como les digo, buscaba las soluciones me di cuenta de que era
algo muy específico y de que si buscabas tratar de darle como que una guía a estos padres cuando el niño podía tener muchísimas combinaciones, no solamente de psicopatía, sino de trastornos de la personalidad, podías terminar como que arrojándose más sombra que luz a la situación, y eso va a hacer que la situación fuera más confusa en lugar de más fácil de tratar. Entonces, por eso no me puse a hablar de teorías psicológicas, porque siento que no, o sea, no me siento capacitada, la verdad, para ser totalmente honesta. Si alguno de ustedes pasa por esto o ha visto un caso así, puedan al menos darle nombre y definir lo que está pasando y entender las situaciones, y entender que a veces por más amor, más esfuerzo, más cariño y el entorno más estable que le podemos dar a estos niños, a veces ni todo eso es suficiente para que estos niños sean personas de bien y logren como que aplacar todas esas características como negativas que están dentro de ellos. Y a veces, sin importar lo que hagamos, estos niños están condenados a ser bastante tóxicos para la sociedad, ¿no? Que no son culpables ustedes, y que es algo que pasa, y que es algo que no luchan ustedes solos, sino que es algo que pasa bastante más comúnmente en entornos marginales, pero también puede pasarte a ti, una persona de clase media normal, que quieras que tu hijo sea una persona como que de bien, pero lamentablemente te consideras con muchas dificultades para lograr eso. Espero que les haya gustado el video, espero que no se les haya hecho largo y cansón, porque yo sentí que me agoté un poco con todos los horrores que vivió esta mujer. Fue un poco complicado para mí, no sé cómo ustedes lo vivieron, en fin. Muchas gracias por ver el video, por escuchar, por todo eso, por los likes, los comentarios, compartir. Todo eso que ustedes hacen, de verdad que me hace extremadamente feliz y extremadamente agradecida, porque nunca pensé tener ni siquiera este alcance. O sea, antier vi las vistas y vamos por 30.000 vistas. El video que hice hace como una semana, el de el racismo, ya llegó a las 1000 vistas también. Estoy muy agradecida por eso. Así que nada, si quieren seguir hablando de estos temas un poco controversiales, recuerden que yo no soy una experta y que ustedes pueden siempre dejar su opinión en los comentarios. Y nada, compartir, comentar, todo eso, si quieren que estos temas sigan como que presentes en el canal. Así que nada, los quiero. Nos vemos en un siguiente video.